Buenos días. Por favor, piensa por un momento cómo crees que serían las cosas si todos obedeciéramos los mandamientos de Dios. Piensa cómo sería tu vida, cómo sería tu familia, cómo sería nuestro país, cómo sería el mundo entero si todos obedeciéramos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios siempre, recuerden, son para nuestro bien. Y hoy vamos a platicar de un mandamiento que muchos creen que obedecen, pero que realmente es quebrantado por todos. ¿Qué mandamiento? Es el mandamiento que defiende el derecho que todos tienen a la vida. Continuamos nuestra serie, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Nos toca el 6º mandamiento, de acuerdo a Éxodo capítulo 20. Y vamos a platicar inicialmente de 2 versículos. Y quiero decirles que vamos a ser testigos de un milagro en esta mañana. ¿Saben cuál es ese milagro? Que cada uno de nosotros vamos a salir conociendo perfectamente, es más, hasta de memoria, el mandamiento que nos corresponde este día. ¿Saben por qué? Porque el mandamiento es un versículo y es el más pequeñito que está en toda la Biblia. Imagínate. Vamos a leerlo. Primeramente 2 versículos. Éxodo capítulo 20, verso 13. Estoy seguro de que hoy todos vamos a salir perfectamente bien aprendido este versículo, hasta de memoria. ¿Ya lo vieron? Éxodo 20, verso 3. El 6º mandamiento, escrito no por hombres, escrito por el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, porque está vigente. Dios dijo, no matarás. ¿Cree que cuando salgamos todos nos lo sepamos de memoria? ¿Sí, verdad? A ver, todos ayúdenme. No matarás. El versículo más pequeñito de toda la Biblia. 9 letras, nada más. Y también quiero leerles Génesis, por favor, capítulo 9, verso 6. Génesis 9, verso 6. ¿Están ahí conmigo? Si no, yo se los leo. Platicamos que Dios dijo, no matarás. Y también Dios dijo esto, Génesis 9, verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Otra vez, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios dijo el mandamiento en Éxodo 20, verso 3. Y también, como lo estamos leyendo, Dios pronunció la sentencia por violar el mandamiento. ¿Lo ven? El hombre, como ustedes pueden apreciar, no decide. El hombre solo ejecuta la sentencia pronunciada por Dios. El original hebreo de la palabra matarás, de Éxodo capítulo 20, verso 13, es la palabra ratzaj, que quiere decir quitar la vida a un ser humano. Dios dijo, no deben de quitarle la vida a un ser humano. O sea que, otra vez, Dios dijo el mandamiento y también Dios pronunció la sentencia para el que viole este mandamiento. O sea que el hombre no decide, es Dios el que pronuncia la sentencia. El hombre solo ejecuta la voluntad de Dios. ¿Se comprende? Y quiero hacerles una pregunta. Piensen esto. Si existiera un juez, imagínate, si existiera un juez capaz de saber todas las cosas. Un juez que todo lo sabe. Presente, pasadas, cosas presentes, pasadas y futuras. Si hubiera un juez que fuera capaz de saber todas las cosas, ¿sería entonces necesario realizar juicios como los conocemos actualmente?
donde las dos partes pueden exponer sus argumentos para que la autoridad competente determine si el acusado es culpable o inocente, ¿habría la necesidad de establecer juicios? Si este juez conociera todas las cosas, inclusive conociera las intenciones del corazón. Imagínense un juez que, aparte de conocer las intenciones del corazón, que conociese el futuro. ¿Qué va a pasar después con aquel acusado? Si realmente se va a reformar o no su corazón. Si realmente va a seguir siendo un peligro para la sociedad. Si sabes que el sentenciado siempre será un peligro para la sociedad, ¿lo dejarías nuevamente en libertad? Pues no, ¿verdad? Y si sabes que será una influencia negativa que contaminará, leudará a otros, ¿lo dejarías con vida? Quiero leerles el Salmo capítulo 7, verso 11. Vean lo que dice, Salmos 7, verso 11. Porque hay muchos que se levantan y empiezan a criticar y a juzgar a Dios. Creen que tienen mayor moral que el único Dios verdadero. Pero tenemos que comprender el corazón de Dios. ¿Cómo es que Dios piensa? Dios conoce todas las cosas. Dios es el único que puede decretar una sentencia y siempre será justa. Vean lo que dice Salmos capítulo 7, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Dios es juez justo. Juez, original hebreo, shafat. Dios pronuncia sentencia. Dios es el único que debe de juzgar. Dios es justo. Conocemos muchos atributos de Dios. Conocemos su gran amor, ¿verdad? El amor que Dios tiene para con los demás. Pero pasamos muchas veces por alto la ira santa de Dios. Dios no puede ver el pecado. Por eso dice el versículo que Dios está muy enojado. Eso dice el original hebreo. Lo tradujeron en la revisión Reina Valera. Dios está airado, vean, todos los días. Entonces, ¿qué? ¿Dios aborrece a los pecadores? No. Dios aborrece el pecado, pero ama con todo su corazón al pecador. Y está esperando a que las personas se acerquen al Señor sin juegos. Dios es juez justo. Entonces, en base a todo lo que hemos platicado, Dios, de acuerdo a este versículo, es el que juzga. Dios pronuncia la sentencia y el pueblo era el encargado de ejecutar la sentencia de Dios. Por eso no existe ninguna contradicción en estos versículos. Porque escuchamos en el Antiguo Testamento que Dios dijo, no matarás. ¿Se acuerdan? El mandamiento. Pero también existen muchas historias de que Dios mandaba a su pueblo a exterminar naciones completas. No existe contradicción, porque Dios conoce lo más profundo del corazón. Dios sabe qué es lo que va a pasar con esas personas. Por eso es de que Dios puede decretar juicios, sentencias perfectas. Pregunta: ¿quién para Dios es culpable de violar el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Ya se lo aprendieron? ¿No qué? No matarás. ¿Sí? ¿Quién para Dios creen ustedes que es el culpable de violar el sexto mandamiento? Híjole, pues haber matado a alguien está cañón, ¿verdad? A lo mejor algunos criminales. Vamos a ver, ¿qué enseñó Jesús? Dios hecho carne. En Mateo, por favor, capítulo 5, verso 21 y 22. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Si le hubieran hecho esta pregunta, ¿quién para Dios es culpable de violar el sexto mandamiento, no matarás? Si le hubieran hecho esta pregunta a los doctores de la ley, a los que en teoría conocían mucho de Dios, de la Torá, del Tanaj hebreo, del Antiguo Testamento, ¿qué hubieran contestado estos doctores de la ley?
Que no, ¿verdad? Que ellos jamás violarían este mandamiento de Dios. Vamos a ver qué enseñó Jesús. Vean qué sencillo de comprender son las palabras de Dios hecho carne. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Jesús dijo: oyeron que fue dicho a los antiguos. Vean la majestuosidad del Maestro. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, ¿cómo hablaban? ¿Qué era lo que decían? Oye Israel, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero Jesucristo no hablaba de esa forma, porque Él era el Señor. Dios hecho carne. Por eso hablaba con esta autoridad. Oyeron que fue dicho a los antiguos. Pero ahora yo te digo. Precioso, ¿verdad? La autoridad del Señor. ¿Qué dijo? No matarás. Oyeron que fue dicho, ya lo platicamos en Éxodo capítulo 20, verso 13, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero vean la enseñanza de Jesús, verso 22. Pero yo hoy te digo que cualquiera que se enoje, la palabra es orgizo, en original griego es hacer enojar. Cualquiera que haga enojar a su hermano, vean, cualquiera que se enoje o haga enojar a su hermano será culpable igualmente de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta palabra necio en el original griego es la palabra raká, con J al principio, raká. ¿Saben qué quiere decir? Lo tradujeron como necio, pero la palabra significa vacío, sin valor. Imagínate cuando le dices enojado a una persona, tú no vales nada. Jesús eso les dijo. Si tú le dices, mira, si tú te enojas o haces enojar a una persona, eres igualmente culpable de juicio ante los ojos de Dios. Y es más, si le dices a una persona que no tiene valor, que no sirve, que no vale para nada, también serás culpable ante el concilio. ¿Y qué dice más el versículo? Y el que le diga, y cualquiera que le diga fatuo. ¿Qué es fatuo? El original, moré o moros, quiere decir torpe. Algunas traducciones lo manejaron como necio, como dice Noemí. El original es torpe, inútil. Imagínate, Jesús diciendo, si se te ocurre decirle inútil, torpe, que no sirve a alguien, serás igualmente culpable de juicio. Y estoy seguro que la mayoría se sabe peores ofensas que las que platicó Jesús ese día. Si le dices inútil a alguien, torpe, vacío, no sirves para nada, serás culpable ante los ojos de Dios. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿el enojo y las ofensas atentarán también contra tu vida o contra la vida de las personas que te rodean? Porque Él dijo que serán igualmente culpables y se estaba refiriendo a este mandamiento, al sexto, no matarás. Y habla del enojo, y habla de los insultos, de las ofensas, que son igualmente culpables. Entonces, ¿afectarán la vida de las personas? ¿Qué dice la ciencia médica? Fíjense qué interesante. ¿Qué dice la ciencia médica actual? Esto que platicamos tiene aproximadamente 2000 años de que se escribió, ¿sí? Vean lo que dice la ciencia médica. En el enojo se rompe el equilibrio del sistema cardiovascular. Cada que tú te enojas, cada que tú haces enojar a tus hijos, a tu esposa, a tu compañero, a tu jefe, empleados, el que tú quieras. Fíjense todo lo que desencadena el que tú te enojes. Dice, rompe
el equilibrio del sistema cardiovascular, se altera la actividad cerebral, el hígado, los riñones son alterados, el cuerpo se tensa, los músculos y articulaciones se engarrotan, etcétera, etcétera. Y hay personas que se enojan 2, 3, 5, 15, 100 veces al día. Viven enojados, haciendo enojar a los otros. Imagínate estar sometiendo a estas alteraciones, tu organismo constantemente. Es algo tremendo, ¿verdad? Una cardióloga, Rachel Lampert, de la Universidad de Yale en Estados Unidos, dirigió un estudio y ella afirmó, vean lo que afirmó: el enojo puede llegar a provocar incluso la muerte. Salió publicado en el Universal en el 2009. El enojo puede llegar a matar a una persona, tal cual como lo enseñó Jesús. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las ofensas y los insultos? Las ofensas también tienen un tremendo poder destructor. Piensa esto: afectan la autoestima y el balance emocional de las personas. Su autoestima, su balance emocional. Pregunta: si te sientes mal, ¿te puedes enfermar? Si te sientes mal, tu sistema inmunológico se deprime. Y al tener tu sistema de defensa natural deprimido, puedes ser blanco fácil de muchas enfermedades. Cuando te insultan, cuando atacan tu autoestima, cuando atacan tus emociones, esa persona es más vulnerable a las enfermedades y por ende a la muerte. Fíjense qué interesante, y Jesús lo dijo, es algo bien importante. Miren, vamos a leer unas citas, por favor. Proverbios, capítulo 18, yo se los leo. Proverbios, capítulo 18, verso 21. Proverbios 18, verso 21. Vean estas palabras tan importantes que se relacionan con el tema. ¿Estamos ahí? La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Vean el poder que tenemos con nuestras palabras. La muerte, Dios dijo en su palabra, hay que comprender esto como hijos de Dios: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de tus palabras. Con tus palabras puedes llenar de vida, o con tus palabras puedes matar a una persona. Hay que tener mucho cuidado con esto. Jesús también dejó una enseñanza, se las voy a leer yo, no la busquen. Mateo capítulo 12, verso 36. Vean lo que Jesús dijo. Mateo 12, verso 36. Yo hoy les digo que toda palabra ociosa, inútil, que hablen los hombres, lógico, y las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, Jesús lo dijo, toda palabra darás cuenta delante de Dios algún día. De toda palabra ociosa. ¿Cuántas palabras promedio dice un hombre al día? Hay algunos artículos que enseñan que un hombre aproximadamente, ¿cuántas? 7,000 palabras al día. ¿Y cuántas una mujer? Poco menos, del triple. 20,000 palabras al día. Y Jesús enseña que vas a dar cuenta de cada palabra ociosa que sale de tu boquita preciosa. Porque con tu boca tienes poder para dar vida o para dar muerte. Y algo también tremendo que enseñó Jesús. Jesús, lleno de amor, lleno de amor. Dios aborrece el pecado porque Dios sabe el daño que el pecado trae a tu vida, a la vida de las personas que te rodean. Por eso es de que Dios condena y abomina, aborrece el pecado, porque sabe que el pecado te degrada, te envilece, lastima, produce
muerte. Y vean lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 18, verso 7. Yo se los voy a leer también, no lo busquen. Imagínense a Jesús lleno de amor diciendo esto, y está con signos de exclamación. ¡Ay! Que denota dolor. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo! Imagínate que por tus palabras, que por tu conducta, tus hijos no quieran saber nada de Dios, que sean tropezados por tus críticas, por tus juicios, que muchos ya se creen, conocen algunos versículos de la Biblia y se levantan ya como jueces diciendo quién está bien y quién está mal, mientras que Dios enseña que el juicio es para el Señor. Dios nos enseña que nuestra vida debe de ser llena de amor. Ahí, si quieres marcar una diferencia, si quieres saber qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios, tiene que ver todo con el amor hacia los demás. Dios, a los que manejen tropiezos y a los más chiquitos, Dios les pedirá cuentas. Es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, en base a lo que estamos platicando, es transgresión al sexto mandamiento, es transgresión al sexto mandamiento. Vean, cualquier conducta que acorte y destruya tu vida o la vida de otra persona. Otra vez, de acuerdo a la enseñanza que podemos encontrar en la palabra de Dios, Dios nos enseña que es transgresión al sexto mandamiento. Es que yo no he matado a nadie. La Biblia enseña que es transgresión, al sexto mandamiento cualquier conducta que acorte y destruya tu vida o la vida de otra persona. Entonces, pregunta, transgresión al sexto mandamiento, cualquier cosa que pueda acortar mi vida o la vida de otra persona. El estrés será una transgresión al sexto mandamiento de Dios. ¿Podrá acortar o llegar a inclusive a destruir nuestra vida o la vida de las personas que nos rodean? Miren, dicen los artículos médicos, el estrés aumenta en un 35% las probabilidades de caer enfermo. Fíjate, 35% más de probabilidades de caer enfermo y un 20% la muerte prematura. Y mucha gente que no conoce a Dios, que tiene muchas ideas que no vienen de Dios y piensan que el dinero te va a dar la felicidad, ¿verdad? Y se están desgastando, trabajando 20 horas casi al día para tratar de conseguir la idea de que el dinero te da la felicidad, o que un nuevo coche, o salir de viaje con tantas personas. Y cuando llegas a obtener esto, después del desgaste tan fuerte que recibe tu organismo, como ya lo platicamos, llenos de estrés, se dan cuenta cuando lo tienen que siguen igual de vacíos, que ahora quieren otra cosa, que su corazón sigue igual de triste, igual de deprimido. Realmente el dinero no te da la felicidad. Es más, es una bendición de Dios el poder disfrutar del dinero. Dios puede hacer que disfrutes poco o mucho dinero. Como un niño, que a un niño no le interesa la marca de su playera, ¿verdad? Ah, no, si no trae la marca y viene aquí para que... No, antes se usaba por dentro, ¿verdad? Y ahora si no dice aquí con letras fosforescentes, no les gusta a los chavos, ¿no? Porque, yo traigo esta playera X, ¿verdad? Entonces, vean cómo todo es importante. El estrés definitivamente también es una transgresión al sexto mandamiento. Y recuerden que todos los mandamientos de Dios son para tu bien. Dios quiere que no se acorte tu vida. Dios quiere que no acortes la vida de los demás. Dios quiere que no te autodestruyas. Por eso es de que Dios enseña tantas cosas. La Biblia te da sabiduría para que sepas cómo vivir, cómo puede vivir tu familia. Dormir poco ¿será una transgresión también al sexto mandamiento? Tremendo, ¿verdad?
Vean todo lo que vamos a aprender hoy. Entonces el estrés, híjole, yo pensé que yo no había violado el 6º mandamiento, pero el estrés viola el mandamiento. El enojarme con mi hermano viola este mandamiento. Estoy acortando su vida. Todas las veces que he criticado, juzgado, cada vez que he hecho bullying en la escuela, inclusive hasta en mi casa, cómo he tratado a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, causando problemas emocionales que se desarrollan muchísimas enfermedades, acortan, destruyen poco a poco la vida. Por eso les dije al principio, todos hemos violado el 6º mandamiento de Dios, todos son para nuestro bien. Es algo serio. Jesús lo dijo, cualquiera que lo viole será culpable de Dios. Perdón, ante Dios será culpable. Es algo tremendo. Dormir poco. Vean, un estudio hecho en la Universidad de Texas demostró que después de 7 noches de poco sueño, así torturaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabían? No dejándolos dormir, se morían, la gente se moría. Vean, la Universidad de Texas demostró que después de 7 noches de poco sueño, sufres alteraciones genéticas que podrían desencadenar en problemas cardíacos, en obesidad, en daño en huesos, aumenta el riesgo de cáncer, de accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Dormir poco es una transgresión directa al 6º mandamiento. Te afecta a ti y afecta a la vida de las personas que te rodean. ¿Sí? Ouch, ¿verdad? Ya están algunos ya cerrando sus ojitos. Espérense al ratito, ¿no? Por favor. Ya dicen, aprovechamos, no he dormido lo suficiente. Pero vean cómo todo se relaciona, ¿no? Yo quiero tener más dinero, entonces trabajo tres turnos o 2 turnos y veo la manera y vendo en la noche chicles en las gasolineras. No sé, buscas la manera y estás todo desgastado, presionado porque crees que el dinero te trae la felicidad, lleno de estrés, con broncas, problemas, en fin, y te das cuenta que ni siquiera llegas a disfrutar las cosas porque quizá llega un infarto agudo del miocardio cuando eres muy joven. Fíjense, ¿por culpa de qué? De la enfermedad del 1+2, estrés. Fíjense. Otra, la obesidad. ¿Será una transgresión directa al 6º mandamiento? Híjole, ahora sí nos va a dar a todos, ¿verdad? Vean, es la principal causa de muerte, la obesidad previsible, según estudios. Un estudio de la aseguradora Swiss Re del 2004 es una de las más grandes, más importantes aseguradoras del mundo. Dice, la obesidad es la principal causa de muerte previsible. ¿Qué pasa cuando tienes problemas de sobrepeso? Aceleras la aparición de diabetes, algunos tipos de cáncer, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, por qué Dios me mandó esta enfermedad que ha deprimido totalmente mi vida, la vida de los que me rodean? Dios no te mandó nada. Dios te enseña a través de su santa palabra cómo debes de cuidarte, porque todos los mandamientos de Dios son para tu bien. Y cuando tú comes de manera desenfrenada cosas que sabes que te están lastimando internamente tu cuerpo, cuando estás chavo puedes comer hasta piedras, pero conforme pasa el tiempo, todo se cobra caro y después ya no puedes comer nada y después tienes un buen de broncas y dices, ¡ay, por qué Dios es así de malo! No, tú solito eres responsable. Dios te enseña la manera en que debes de cuidarte. Para los hijos de Dios, el cuerpo es el templo de su espíritu. Debes de cuidarlo, de amarte como Dios te ama. Y de la misma manera debes de amar a los demás. Porque no nada más es para ti, sino también para la vida de las personas que te rodean. Otra, ¿será transgresión del 6º mandamiento los vicios? ¿Sí? No es que yo no tomo, pero haces pachangones locos en tu casa, ¿no? Y que los demás tomen, ¿verdad? Mientras que dicen que lloren en tu casa, a que lloren en mi casa, que lloren en tu casa, ¿no? ¿Creen que eso es correcto? Fíjense, los vicios de la misma manera atentan contra tu vida y contra la vida de las personas que te rodean. ¿Alguien tiene idea cuántos son 10 segundos? 10 segundos, ¿sí? ¿Cuántos segundos, cuántos intervalos de 10 segundos han pasado en lo que yo estoy hablando con ustedes? Dice la Organización Mundial de la Salud, ojo con esto, cada 10 segundos muere una persona
por culpa del alcohol. La Organización Mundial de la Salud. O sea que en este tiempito que les dije, ha muerto una persona. No, en este tiempito cuando dije 10 segundos, pero ¿cuántos han muerto desde que empecé a hablar con ustedes? Cada 10 segundos muere una persona por culpa del alcohol. El alcohol es factor determinante en el desarrollo de nada más de 200 enfermedades. Produce el alcohol. Escucha esto, joven. En el Excelsior, en el 2014, un especialista, Eduardo Hernández, director de la Clínica del Tabaco, dijo esto. Vean esto. Por culpa del cigarro, los jóvenes pierden hasta 20 años de vida saludable. Y cuando se enferman, los cuadros son más serios y la recuperación más complicada. O sea que si tú decides, pues se ve padre que yo traiga mi cigarro en la boca y con mis amigos, yo nada más estoy así en algunas fiestas, en fin, todo esto puede dañar 20 años de tu vida. Que tus últimos 20 años, por tus, perdón por la palabra, payasaditas, de traer tu cigarrito en tus fiestas, o personas que han decidido ser víctimas, esclavos del cigarro, que tus últimos 20 años de vida los vivas, llenos de dolor, con un tanque de oxígeno a tu lado. ¿Sí? Imagínate eso, cómo puedes afectar la calidad de vida. No es que yo no fumo, nada más fuman mis amigos con los cuales yo me desarrollo durante la semana. Vean lo que dijo también un artículo, dice, el humo, o sea, le llaman como fumador ¿qué? Pasivo. ¿Afectará ser fumador pasivo? Yo no fumo, pero te andas con cuates que sí fuman, o invitas a gente a tu casa, ¿me da chance de que fume? Ah, sí, no hay bronca. Mientras que no sea yo, ya está la persona fumando y tú estás muy cerca de esa persona. Fíjense lo que dicen artículos científicos. El humo que desprende la punta del cigarro, contiene sustancias cancerígenas 100 veces más elevadas que el humo que aspira el fumador activo. En otras palabras, las consecuencias de salud para el activo y el pasivo son exactamente las mismas. O sea que te daña igual. Tremendo, ¿verdad? 100 veces. Imagínate, sustancias cancerígenas. Tremendo. Y después vienen las broncas, cáncer de mama, próstata, cáncer de próstata, de pulmón, en piel, enfisemas, cardiopatías, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Díganme si los vicios no es una transgresión al 6º mandamiento de Dios, que no solo te acorta tu vida, sino también destruye la vida de los demás. Y también la tuya, ¿verdad? Si no te aplicas. Y el problema, querida familia espiritual, la contaminación, que está ahorita muy de moda aquí en México, ¿verdad? Está tremendo. Desde hace 13 años no había una alarma de esta magnitud de lo que está pasando en la Ciudad de México. Y a la gente le vale, no hace nada. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que la gente se caiga muerta? La semana pasada escuché un testimonio de una jovencita que empezó con jaquecas. Esa no es una historia inventada. Empezó con jaquecas tremendas. Imagínate vivir con jaquecas todo el tiempo. Va con especialistas, le hacen infinidad de estudios y determinan que el problema que tiene es un problema óseo de huesos por culpa de la concentración de plomo en su cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué lo desató, doctor? El estrés y la contaminación. ¿Y qué va a pasar entonces con los demás? Solamente vamos a esperar, a ver, como les dije, a ver quién sigue en esa lista. Pero la gente no hace nada. Parece que no pasa nada. Vean esto. Salió publicado en el Universal en el 12 de febrero del 2016. La contaminación del aire mata. ¿A poco yo soy responsable también? La contaminación del aire mata a 5.5 millones de personas al año. ¿Quién es responsable? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Sabes que la energía eléctrica que tenemos en México viene de la quema de combustibles fósiles? Como es el gas,
el petróleo, ¿cuál otro? El gas, el petróleo, gracias Jacob, y el carbón, ¿sí? Entonces, cada vez que tú estás usando y reusando la luz, hay gente que le vale, sí soy muy hijo de Dios, pero dejas tu luz prendida, te duermes con la televisión prendida, quemándose combustibles fósiles para que tengas energía en tu casa. Esa quema de combustibles fósiles trae como el campeón el CO2 en nuestra atmósfera, causando problemas de calentamiento global. Imagínate esta situación. Dices que conoces a Dios, pero no puedes apagar la luz. Estás solo muchas veces perdiendo tu tiempo con tu celular y conectándolo y quemando combustibles fósiles. Dios te pedirá cuentas. Es violar este mandamiento. Porque gracias a estos hábitos malos que tenemos, la gente se está muriendo. Empiezan los niños, los adultos mayores con muchos problemas, pero todos somos responsables. Hasta el problema del fecalismo, ¿lo han escuchado? La contaminación por material fecal. Es increíble la cantidad de porquería y media que estamos respirando todos los días. ¿Y qué haces? ¿Siquiera tienes en tu corazón el poder organizar y dividir la basura? ¿Qué haces con el papel de baño? Si sabías, estudios en la Universidad de la UNAM, por ejemplo, en la UNAM y en otros lados, el papel del baño, cuando tiene materia fecal, está diseñado para que lo deposites en el excusado. Ay, pero es que siempre se tapa así a hueso. Sí, porque tienes que tener cuidado en la manera de usarlo. Pero está diseñado para que se desintegre en el agua. ¿Pero qué hace la gente? Lo avienta en los botes, esa materia fecal se seca, empieza a hacerse polvo que vuela, contaminando agua. El agua que tenemos, querida familia espiritual, está contaminada a más no poder. Contaminando los suelos, contaminando tu cuerpo. ¿Y qué haces? Y la gente que sale a pasear a su perrito y de repente hace sus necesidades, como dice, y no se te ocurre levantarlo, y así dices que eres hijo de Dios. Eres culpable de que muchas personas pierdan su vida por culpa de la contaminación. Utilizas tu coche vas a ir a ver al vecino y tienes que irte en tu coche o en tu motocicleta, ¿sí? O tratas de ver, mira, vamos, ahora sí, cuando hubo el doble no circula, sí, algo así, ¿verdad? En México fue un caos y ahora sí, oye, mira, vente tú y vente tú y vente tú, porque no había otra para poder llegar a nuestro lugar de trabajo. Sí, hasta que, como dicen, ahogado el niño, cuando la gente se está muriendo, ahora sí vamos a tapar el pozo. Pero nosotros hemos sido llamados por Dios a marcar una diferencia. Tienes que marcar una diferencia. Qué triste que lleguemos a esta condición. ¿Qué haces tú? Irma Rosas es jefa del Departamento de Aerobiología de la UNAM y dijo, si todas las partículas fueran patógenas de la materia fecal que estamos respirando, de perros, que ahí lo dejas tirado y te vale y crees que nadie te ve, Dios te ve y Dios sabe lo que estás haciendo. Y déjate, que creas o no creas en Dios, esa materia fecal que dejas en la calle, tarde o temprano la vas a respirar en tu casa. Tarde o temprano la van a respirar tus hijos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor y sensibilizar nuestro corazón? Dijo ella, si todas las partículas que están presentes en la materia fecal fueran patógenas, ya estaríamos muertos de todo lo que estamos respirando. Ya estamos terminando. Quiero leerles, por último, 2 versículos más. ¿Quién ante Dios es inocente y no ha violado el 6º mandamiento? No matarás. No acortarás tu vida ni la vida de las personas que te rodean. No destruirás tu vida, aunque sea poco a poco, ni las personas que te rodean. Hasta la contaminación, Señor, sí, Roberto. Hasta en eso tienes que marcar una diferencia. El amor de Dios tiene que verse reflejado hasta en cómo utilizas el papel del baño. Hasta cuando apagas la luz que no necesitas. Cuando cuidas el agua, cuando cuidas el gas. Todas las cosas, Roberto. ¿A qué Dios nos ha llamado, verdad? Y todavía no acabamos. Primera de Juan,
Faltan 2 versículos nada más y ya vamos terminando. Vean qué bonito. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Dios te trajo porque te ama, ¿eh? Dios quiere que tú marques una diferencia. Para Dios tú eres importante. Dios quiere que las personas sepan de Él. Y Dios lo va a lograr a través de tu vida. Tú eres luz. Dios te ha llamado a ser luz. Pero una luz que resplandezca en cualquier lugar donde pongas las plantas de tus pies. Miren, Primera de Juan capítulo 3, verso 15. Vean cómo podemos resumir todo lo que hemos platicado de acuerdo a un ancianito que conocía muy bien a Jesús. Un apóstol, un enviado, un amigo, alguien que conocía muy bien a Jesús escribió, el apóstol Juan: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Vean cómo el apóstol Juan puede sellar con broche de oro esta predicación. El apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando a través de él, escribe este versículo: todo aquel que, miseo, original griego, aborrece, lo tradujeron. ¿Saben qué significa? Amar menos. Todo aquel que decida amar menos a los demás, me vale, mientras que yo esté bien, que lloren allá afuera. Todo aquel que decida amar menos a los demás, ante Dios es un homicida. Alguien que produce la muerte. ¿Ven cómo se relaciona con todos los versículos y todas las evidencias que hemos platicado? La diferencia, querida familia espiritual, está en el amor. Y no nada más se queda ahí. Quiero terminar con este versículo que está en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Entonces, el amar menos es una actitud homicida delante de los ojos de Dios. ¡Sí! El amar menos. Ahí es que la gente abusa cuando tú le das la mano. Allá ellos. Pero Dios te manda a ti a ser diferente. Y la única diferencia que pesa delante de Dios es el amor. Empieza en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, donde sea. Dios está buscando esos canales para bendecir a los demás. Gracias a Dios por las misiones. Y vean lo que dice esto, Ezequiel capítulo 3, verso 18. Vean lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, estoy en Ezequiel capítulo 3, verso 18. Cuando yo les diga, vean, cuando yo dijera al impío, de cierto vas a morir, pero tú como hijo de Dios, que sabes que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, que Dios te ha confiado este mensaje que puede traer vida, dice, cuando tú no lo amonestas, y tú no le amonestares, dice, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su vida demandaré de tu mano. Qué fuerte, ¿verdad? Fíjense, que conoces tú el mensaje que puede traer luz, salvación, y te quedas callado, te vale, no haces nada, y dices que eres cristiano, y dices que amas a Dios. Por eso digo gracias a Dios por los misioneros, que exponen inclusive su vida, pero lo hacen para Dios. Por eso es importante que ellas siempre busquen la dirección de Dios, para todo. Si tú sabes que las personas están muertas en delitos y pecados y decides quedarte callado, no hacer nada, hacer como que no pasa nada, el impío, el malo, morirá por su maldad. Pero Dios dice que va a demandar su sangre de tu mano, su vida. El no testificar de la verdad del Señor te hace, ante los ojos de Dios, igualmente culpable de violar el 6º mandamiento. ¿Quién puede decir que es libre de culpa de este 6º mandamiento? ¿Ven? 9 letras, no matarás. Todo lo que encierran estas 9 letras. Recuerden que los mandamientos de Dios siempre son para nuestro bien, ¿verdad? Y si decidimos empezar a aplicar este mandamiento como los otros en tu vida, ¿qué sería de mi vida, Señor? ¿Qué sería de mi familia, Señor?
Si yo decido ya guardar este mandamiento, inclusive con mi boca, sí, Roberto, con tu boca. No ofender, no lastimar, no murmurar, no criticar, no hagas tropezar a nadie. Consérvate puro, conserva esa fe preciosa que Dios te ha dado. Dios dijo, no matarás. Y también Dios nos enseña que debemos de valorar la vida, tanto física, que es temporal, como la vida espiritual, que es eterna. Y Dios te ofrece la vida en esta mañana. Como ven, todo lo que Dios nos enseña siempre es para nuestro bien. Solamente basta que tú decidas dejar de ser culpable de juicio ante Dios, inclusive cuidar hasta los hábitos que tenemos en nuestra casa. Vamos a despedirnos entonces en oración. La decisión que tomamos en esta mañana, la decisión que has tomado ya en tu corazón de que todo te valga y seguir igual, o decidir marcar una diferencia y salir de este lugar con una mentalidad diferente, la decisión que tomes en esta mañana tendrá una repercusión eterna en tu vida. Padre, Dios escudriña, ve lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Dios es el único que puede ver tu corazón. Abre tu corazón en esta mañana. No hablamos de ninguna religión. Hablamos de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir en esa cruz? Porque Dios no puede ver el pecado. Porque Dios quiere que entendamos la gravedad del pecado. Que la gente comprenda que Dios estableció el justo castigo por la maldad, la muerte, pero el regalo de Dios es vida, y vida en abundancia a través de la fe en Jesús. Pero el creer en Jesús implica que entiendes la gravedad del pecado y que decides cambiar de corazón, seguir su ejemplo de vida. El amor, familia espiritual, debe de ser visible, el amor a través de tu vida. Padre, mi corazón está abierto ante tus ojos. Padre, públicamente te pido perdón. Perdón, Señor, porque ahora entiendo la magnitud del sexto mandamiento. ¿Quién es culpable delante de tus ojos? ¿Quién puede decir que es inocente? Padre, perdóname. Todo lo que he hecho, cómo he afectado la vida de mis semejantes y mi propia vida, perdóname, Señor. Ya no quiero ser igual. Acepta el regalo de Dios en la cruz. Dios condenó, pero también Dios por amor entrega a su Hijo para que todo aquel que en Él crea obtenga la vida eterna. Solo tienes que creer en Jesús, creer en lo que Dios hizo en la cruz por ti. Padre, yo confieso públicamente con mi boca que Jesús es el Señor, que el castigo que yo merecía recayó sobre de Él, y que a través de la fe en su sacrificio entiendo la gravedad del pecado por la cual se tuvo que derramar cada gota de su sangre. ¿Para qué, Señor? Para que mi vida ya no sea igual. Me arrepiento de corazón, Padre, por todo lo que he hecho mal en mi vida, por todo lo que he hecho mal con la vida de las personas que me rodean. Y yo sé, Padre, que tú me darás sabiduría para levantarme con una visión diferente. Padre, te pido un milagro en esta mañana. Extiende tu mano, Señor, que este mandamiento, porque tú así lo dices en tu palabra, que no solamente se quede en tablas de piedra, sino que sea grabado, Padre, un milagro grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Nuestra vida ya no puede ser igual, Señor. Que el amor de Dios sea una realidad en tu vida. Gracias, Señor, porque sé que lo harás. Sé que estás vivo y que siempre estarás con nosotros. Gracias,
dulce Señor. Amén. Muchas gracias. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? Recuerda que Dios es amor. Dios nos ama y Dios te da una nueva oportunidad para marcar una diferencia. Gracias, Padre. Siéntete querido por Dios y siéntete perdonado por el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, esta mañana. Vamos a terminar, ¿verdad?, nuestro servicio dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por estas palabras. ¿Cuántas veces no has amado, verdad, hermano? Y tienes que amar. Es increíble cómo Dios ama nuestras vidas. Dios es hermoso, hermanos. Dios es hermoso. Vamos a despedirnos esta mañana, ¿verdad?, con este canto que dice: con mis manos levantadas, ¿verdad?, adoraremos al Señor. ¿Por qué? Porque Él merece toda gloria, porque Él merece toda honra, porque Él es nuestro Dios. Puedes decir amén, hermano, esta mañana. Él es nuestro Dios.